Buenos días a todos, soy doctora cinéfila y en esta oportunidad, a 3.470 metros sobre el nivel del mar, en un pueblito llamado Huancam, que queda en Huánuco, voy a hablarles acerca de mi experiencia en ginecología. Bueno, para empezar, agradecer el recibimiento de todas estas experiencias que he contado. Sé que han agradado, también puede que no hayan agradado del todo, no hay problema, pero es importante siempre ver el recibimiento de las personas, ¿no? Y me alegra mucho, he recibido muchos comentarios esperando más y también diciendo que son de primeros ciclos y que eh, mi narración, mi experiencia les informa para que los que tienen que estar preparados más adelante. Entonces, por esos comentarios positivos, muchas gracias. Ahora, con respecto a, comenté que ginecología lo voy a dividir en dos, ¿no? Ginecología y obstetricia. Porque una cosa es ginecología, que abarca todo lo que es emergencia, hospitalización, y lo que es BQ, que era sala quirúrgica, donde veíamos cesáreas y todos esos procedimientos. Ya, eso lo voy a hablar en este video. Y en el próximo voy a hablar acerca de mi experiencia en sala de partos, ¿no? Todo lo que es obstetricia. Y donde conocí a muchas personas maravillosas también. Bueno, entonces, empezando por lo que es ginecología, si no me recuerdo, yo empecé en hospitalización. Entonces, el primer día, ya nos habíamos repartido las camas, todo, y empezamos. Sí, fue algo eh, grandioso, pero también sorprendente, ¿no? Ver que tantas personas entraban y salían. Creo que se fueron ese día 20 personas de alta. Y también igual ingresaban, ¿no? La misma cantidad, las personas gestantes, las puérperas, todas ellas salen muy rápido, ¿no? Como sabemos, las puérperas de parto vaginal salen al día, o sea, al día siguiente, y las de puérperas de parto por cesárea salen a los 2 días, ¿no? Entonces, generalmente por eso era el movimiento tan grande que había, ¿no? Tratamos de llevarle el ritmo, ¿no? Y sí, poco a poco entendimos, ¿no? Íbamos avanzando, las altas las teníamos listas antes de que las dieran, tratamos de tener las evoluciones listas ya para el pase de visita, sí nos adecuamos. Hospitalización uno no fue tan traumante, por así decirlo. No fue traumante. Luego siguió, si no me recuerdo, creo que siguió hospitalización 2, ¿sí? Hospitalización 1 y 2. O sea, estuve un mes prácticamente en hospitalización. Luego ya me fui a emergencia, que ahí sí era horrible, ¿no? Emergencia, no sé si todos estarán de acuerdo conmigo, pero emergencia de ginecología es la más pesada que hay para mí, ¿no? Es la que más se mueve, es la que no sabes qué puede venir de verdad, y es la que tienes que moverte rápido. Y tienes que hacer 5 o 10 cosas al mismo tiempo, porque todas ya van a dar a luz, todas las tienes que preparar para cesárea, o varias cosas. Entonces, es bien movido, ¿no? Y es bien estresante. Puedo admitir que ahí me dio quería que terminara ya el día, ¿no? Y irme a mi casa porque era muy estresante. Y había cosas que simplemente yo no sabía hacer o me olvidaba algunos formatos de llenar y ya pues eso igual atrasaba todo, ¿no? Entonces me sentía mal, ¿no? El espéculo manejé, también residentes, doctores me enseñaron a hacer ecografía obstétrica. Salí sabiendo hacer lo básico, ¿no? Como se dice, un monitoreo veloz, ¿no? Un barrido ecográfico. Salí sabiendo eso. Las guardias nocturnas eran pesadas, sí, porque muchas veces en las noches donde venían más gestantes, venían las personas que tenían pérdidas, abortos, etcétera, ¿no? Entonces era una experiencia diferente a la de las mañanas, a pesar de que en las mañanas también se llenaba bastante. Las noches era un correteo más grande. ¿No? Así estuve en emergencia, después pasé a BQ, que también es otra historia. Ahí en BQ, no sé qué es peor, emergencia o BQ, porque ahí tenías que programar a las pacientes, muchas veces subían y no habían estado, no tenían todo lo que tenían que tener los prequirúrgicos, los estudios, papá Nicolau, ecografía, vaginal o mamografía, etcétera. Había varias cosas que teníamos que hacer en ese mismo instante, no lo podíamos hacer antes. Y esas cosas a mí, por ejemplo, sí me estresaban, ¿no? Pero bueno, sí, ahí gané eso de ansiedad, trataba de dormir menos, trataba de tener todo listo. Sí, fue una etapa complicada, ¿no? Para mí, con respecto a lo que es la salud mental y también con respecto a que me descuidaba mucho, a veces no comía por hacer algunas cosas en BQ, a veces no quería comer hasta terminar todo, ¿no? Con respecto a otras cosas, al ambiente laboral también era un poco cargado porque hubo ahí un incidente entre
el grupo de internos, ¿no? Mis grupos de internos, ¿no? En el que simplemente de un momento a otro personas decidieron a un compañero prácticamente echarle el pato de todo, ¿no? Echarle el pato de todo, decir que el que menos, el más descuidado, el que menos colaboraba con todos, que quería hacer todo solo, el que quería echarnos la culpa de todo, cosa que nunca llegué a comprobar si era realmente cierto o no. Sin embargo, a pesar de no poder comprobar yo si era cierto o no que lo que hablaban de mi compañero, por alguna razón en algún momento se me hizo elegir un bando, ¿no? Elegir un bando, en qué bando estaba, por así decirlo, con mi compañero o con las otras tres personas, ¿no? Y por alguna razón ilógica, elegí a las otras personas. Cosa que en realidad no debió ser, pero también estaba un poco molesta con mi compañero porque, como dije, no la pasé muy bien en medicina y en cirugía y simplemente a mí nadie me defendió. Entonces, fue como una forma de cobrármela quizás, pero no fue la adecuada. Tengo que reconocer que elegí el bando incorrecto. Y sí, hubieron ciertas repercusiones sobre mi compañero porque era como que incluso hablaban mal de él con la doctora, nuestra tutora. Y eso obviamente no estaba bien, pues, ¿no? Y yo trataba de decirle a mi compañero, hablábamos los dos y le decía, mira, están diciendo estas cosas de ti. Si de verdad no es cierto, explícalas, háblalas y ya acláralo, ¿no? Porque te va a perjudicar a ti, ¿no? Después hubo un suceso, otro suceso un poquito, también fue que me enfermé de COVID en ginecología, justo cuando ya me tocaba lo que era hospitalización 1, de nuevo, me enfermo de COVID y estuve una semana o 5 días descansando, ¿no? Para esto, cuando vuelvo, el ambiente laboral entre residentes, porque eran tres residentes, dos residentes mujeres y un residente hombre, em, los R1, y teníamos dos residentes R3, ¿no? Mujer y varón. Lo que pasó fue que al regresar simplemente las cosas habían cambiado de tal forma en que la relación entre residentas y mis compañeros no era la mejor de todas. Y yo en ese momento no sabía exactamente qué hacer, ¿no? Solo trataba de ocuparme de mis obligaciones, pero habían como reglas que se habían puesto y que yo no había estado presente y las desconocía, ¿no? Como no evolucionar pacientes COVID, no evolucionar a gestantes menos de 36 semanas, también las personas, obviamente los pacientes de alto riesgo, las evolucionan los residentes, bueno, eso sí, siempre se había dicho. Entonces yo acataba todo, excepto que como yo decía que ya me había contagiado de COVID hace una semana, yo decía que no era posible que me fuera a contagiar nuevamente. Pero mis compañeros lo tomaron a mal, lo de que estuviera evolucionando a pacientes COVID, pensaron que ellos también iban a tener que hacerlo, o que yo los iba a contagiar de nuevo, o algo así. Entonces simplemente me llamaron, me dijeron que no lo hiciera. Yo estaba un poco en duda todavía, entonces traté de llamar a la tutora para preguntarle, y bueno, me corroboró que sí, que era, a pesar de que estuviera, que ya me hubiera enfermado de COVID, que era mejor que no las evolucionara, ¿no? Y que lo dejara a los residentes. Hasta ahí todo normal, pero hubo algo que no me pareció y que no importaba si habíamos tenido COVID o hace una semana o no habíamos tenido COVID hace 2, 3 meses, y era que la falta de humanidad que había a veces en contra de esos pacientes. Como una anécdota, una vez una licenciada nos llama y nos dice que una paciente se está desangrando, una paciente de 60 y tantos años, creo que tenía un mioma, y em, era un paciente COVID. Y para mi sorpresa vi que ninguno de mis compañeros se movió de su sitio donde se encontraba, y yo fui la que tuvo que ir donde el asistente, decirle, y entre los dos hicimos un taponamiento vaginal para que obviamente la paciente dejara de sangrar. Esa parte sí me decepcionó porque no importaba, es como en los tiempos antiguos, no importaba si un paciente tuviera VIH o tuviera cualquier otra enfermedad, se le tiene que curar, con los cuidados respectivos, pero se le tiene que curar. Y en los pacientes COVID es igual. No podemos tratarlos de leprosos o de no sé qué, igual, o sea, todas las personas tienen derecho a ser curados, ¿no? No importa qué tipo de enfermedad tengan. Entonces, la verdad es que sí me decepcionó algo ese lado de mis compañeros. De allí hubieron diversos acuerdos, por ejemplo, sí nos dividimos bien los días festivos porque teníamos Navidad y Año Nuevo, y sí nos dividimos de tal forma en que de tal forma que nuestros compañeros o nosotros pudiéramos estar libres uno de los 2 días festivos, ¿no? Yo estuve libre en Navidad y ya tuve que evolucionar en Año Nuevo.
igual que otros compañeros. Entonces, en ese caso no hubo tanto problema, ¿no? Pero de todas maneras, la carga laboral sí era muy alta, ¿no? No puedo quejarme de mis residentes. Había otros que tenían un más carácter que otros, eso sí, pero todos querían enseñar algo, ¿no? Pasé gran parte de emergencia con la doctora Abigail, muy buena persona. A veces perdí la paciencia por lo mismo que decía que entraban y salían muchos pacientes al mismo tiempo. El doctor Daniel, también un gran profesional que estuve con él en hospitalización. En hospitalización también estuve en BQ, si no me equivoco, pero muy paciente, muy proactivo, siempre animoso a hacer las cosas y resolverlas, tratando de que no me preocupara tanto. Y la doctora Kelly también estuvo conmigo en sala de partos y me ayudó bastante. Ya hablaré de esa experiencia en sala de partos. En conclusión, fue una experiencia sí enriquecedora porque ahora que trabajo, como que presto atención, sobre todo si es una paciente mujer, presto atención a todo lo que son sus antecedentes ginecológicos, ¿no? Y trato de saber mucho sobre eso, su gesta para, sus métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Eh, todos, cada especialidad, medicina, cirugía, ginecología y finalmente pediatría aportaron algo en mí. Tal vez algunos módulos o algunos segmentos fueron más traumantes que otros, pero todos aportaron su granita de arena. Y estoy feliz con el resultado. Sin más que decir, más adelante van a esperar lo que es el video de obstetricia. Espero que les haya gustado. Y... Ay,